Televidentes, gracias por iniciar esta semana en este su programa, en este encuentro de cada noche entre ustedes y nosotros, en este su canal Noticia 16 y este su programa estelar de este canal a esta hora de las 8 de la noche de Primera Mano RD, con todo menos con miedo. Agradecemos el honor que nos conceden, agradecemos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD, de darle a la campanita y entonces esperar unos minutos, pasadas las 9 de la noche, este programa estará disponible en nuestra plataforma de YouTube. Gracias por este día, lunes 28, ¿verdad? 29, lunes 29 de noviembre del año 2021. En 2 días se acaba este mes y entra entonces el diciembre que tanto le gusta a los dominicanos y que no pudimos celebrar absolutamente nada en el año 2020 porque el COVID-19 se apoderó del mundo y sembró el terror y sigue sembrando el terror, la desolación, enfermedades y muerte en casi todos los rincones del mundo. Y la República Dominicana no puede escapar a esa realidad. Hoy es un lunes donde hay temas triviales y temas muy serios que ameritan su atención y nuestra ocupación. Nosotros ocuparnos de comunicárselos a ustedes y que ustedes lo atiendan y lo entiendan. El fin de semana el partido de Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana que fundara en el 1973 a su salida de lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano, el profesor Juan Bosch y algunos de sus seguidores, y que ahora pasó a ser parte de una corporación al servicio del mal dirigido por el señor Danilo Medina Sánchez, el tirañuelo aspirante a dictador con complejos del camarada Hitler y émulo, una réplica enana, réplica degenerada de el camarada Fujimori, a quien nosotros le habíamos advertido por mucho tiempo que a él le faltaban condiciones de carisma, condiciones intelectuales, condiciones históricas y sobre todo no podía calzar las botas de Trujillo ni tener el valor ni la impronta social de Alberto Fujimori en el Perú, que desde rodear con armas blindadas, tanquetas y tanques el Congreso Nacional para pretender reformar una constitución por encima de cualquiera, de cualquiera que se le pusiera y de todo y de todos, pues este fin de semana, de manera desvergonzada y simulando que es un hombre impenetrable, que a él nada le afecta, estuvo en Santiago de los Caballeros en su condición de presidente de la Cosa Nostra a la que devino esa organización política, juramentando presuntamente a un número, y lo que sabemos un poquito de psicología social, sabemos que los números se quedan en el inconsciente, en el subconsciente de las personas. Y según Danilo Medina y su gente, ayer juramentaron en Santiago de los Caballeros 6.600 nuevos miembros de esa organización política o de esa organización delictuosa. No fueron 6.598, ni 6.602, ni 6.601, no, fueron 6.600, para que algún dominicano con hambre
o distraído pueda creer, pensar o convencerse de que realmente ese señor que ustedes ven ahí sea capaz de concitar el apoyo de una sola persona. Descerebrados hay, hubo y habrá por siempre. Indignos hubo, hay y habrá por siempre. Gente que ha perdido el valor, el criterio de su propio valor como persona, como ser humano, es capaz de por una migaja, por un mendruño de pan, mendrugo, vender su voluntad, alquilarla, hipotecarla y vivir a rastras. Es posible que de esos 6.600 ciudadanos que presuntamente llevaron a ese centro de recreación de Santiago a juramentarse como miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que no es más que una organización delictuosa, una organización delictiva al servicio de lo peor que ha pasado en República Dominicana, pues esas personas, según Danilo Medina, son simpatizantes suyos y seguidores suyos, y que en el 24 nos vamos a ver la cara a los dominicanos contra esa banda delincuencial. Dice Danilo que a él nadie lo va a avergonzar. Y aunque es una expresión normal de un hombre que está pasando grandes dificultades, no quiero ver a nadie en su piel. Hay que pedirle a Dios que libre a uno de verse en similar trance, pero el que la hace debe pagarla. El que se asocia para cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades del Estado tiene que pagar las consecuencias. Mientras el camarada Danilo, de manera desvergonzada, dice que nadie lo va a avergonzar, es entendible, porque él no tiene vergüenza suficiente ni sensibilidad suficiente para ir a ver a su hermano a la cárcel, a su hermano menor, a su jefe de seguridad, el general Adán Cáceres Silvestre, al subcomandante de su cuerpo de seguridad, ahora el general de los Santos Viola. No es vergüenza, es que es un indolente, es que un ser humano retorcido, que no tiene sentido de la solidaridad, que no tiene sentido de la justicia, que no tiene sentido de la decencia. Los mafiosos, y antes, por mucho tiempo les recomendé, sin modestia alguna, al camarada Danilo que tomara algún tiempo y se volviera a leer, si lo leyó, o que vea la película, que es más explícita y más ligera, de El Padrino, la 1, las 2 y las 3, para que si él quería convertirse en jefe de una ganga, tuviera por lo menos las herramientas necesarias para convertirse en un líder de mafia. Porque lo primero que practica la mafia es la lealtad. Lealtad. Y Danilo Medina, el que fue a Santiago a decir que a él nadie lo va a avergonzar, no sabe lo que es la palabra lealtad. En política no hay leales, en política hay aliados, no hay incondicionales, porque si para algo sirven los incondicionales, es para nada. Y cuando usted vaya caminando con algún amigo o amiga y le diga que es incondicional a usted, no le crea, porque los incondicionales son incondicionales a las circunstancias. Danilo parece no haber leído Maquiavelo, o si lo leyó no lo entendió. La condición humana. Si leyó El genio tenebroso de José Fouché o La vida de José Fouché por Stefan Zweig,
probablemente en esa época él pasaba algunas limitaciones económicas y posiblemente no tuviera las suficientes proteínas en el cerebro para entender que en los juegos de poder el que no es leal a una causa, no a un hombre, a una causa, termina como terminó el camarada Fouché, en el olvido. Se murió, claro, cuando le dio la gana, pero vivió el resto de su vida como lo que era, una lacra con dos piernas, dos ojos, dos brazos, dos orejas y dos ojos, muy inteligente pero muy perverso. A Danilo Medina le falta la inteligencia. Tenemos en el siglo XXI, gravitando en el accionar político dominicano, a un personaje nefasto, funesto, con la psiquis retorcida, que no siente respeto por nada ni por nadie. Gracias a Dios que la Constitución actual, la que él no pudo reformar porque miles de dominicanos salimos a las calles a oponernos a su engendro, de su intención de reformar la Constitución. Por eso ese señor no puede ser candidato a la presidencia para el 24, porque la Constitución Dominicana se lo prohíbe, a pesar de que en el Partido Revolucionario Moderno hay algunos simpatizantes, no sé si son miembros del PRM, pero hay algunos dirigentes históricos de lo que fue el Partido Revolucionario Dominicano, que pienso que tiene alguna simpatía con este partido de gobierno, que entienden que hay que modificar la Constitución para permitirle a ese ciudadano que vuelva a aspirar a la presidencia de la República. Todo el que sabe lo que es una bellonera, a propósito, hace muchos años que no veo una, sabe que las belloneras tocan cuando le incrustan una moneda o le insertan una moneda. Cuando le insertan una moneda, cantan lo que usted quiera. Desde Caruso hasta, ¿cómo dice la cantante famosa nueva que tenemos aquí en este país? ¿Le canta en cuera, cómo se llama? Toquilla. Ah, Toquilla. Desde Pavarotti a Toquilla. Desde Villalona a, ¿cómo se llama el otro? Uno feo y pico. ¿Jaraca qué? Jaracaquico de Cherry. Ay, santísimo. Son los extremos en los que vivimos. He ahí al señor de Arroyo Cano es un distrito municipal de Boichío, en la provincia de San Juan, que tiene a su hermano menor preso por uno de los casos de corrupción más grandes que se puede registrar en República Dominicana, que es la famosa Operación Pulpo, donde allí el viernes sábado, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana publicó unas auditorías a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, donde dicen que la malversación en las compras, que las anomalías en las compras realizadas por esa institución al hermano de Danilo Medina, de ese señor, que no tiene de qué avergonzarse, dicen que el desfalco al Estado es de 43,000 millones de pesos. Danilo Medina no tiene de qué avergonzarse porque él no conoce a Cáceres Silvestre. No tiene de qué avergonzarse porque él no conoce a Alexis Medina Sánchez. No tiene de qué avergonzarse porque no conoce a Magalis Medina Sánchez. No tiene de qué avergonzarse porque no conoce al general de los Santos Viola. Danilo no tiene que avergonzarse ni por Robert de la Cruz,
no tiene que avergonzarse por José Ramón Peralta, no tiene por qué avergonzarse de otros generales que vienen en fila hacia Najayo, no tiene por qué avergonzarse de lo que pasó con Gustavo Montalvo en el 9/11. No tiene por qué avergonzarse de haber quebrado a los productores de ajo y cebolla de Constanza, de Jarabacoa, de San Juan. No tiene por qué avergonzarse porque también quebró a los productores agropecuarios o agrícolas de Ocoa, de la provincia de Ocoa. No tiene por qué avergonzarse por haber dividido su partido y haber sacado del poder a su organización, por qué avergonzarse de haber ayudado, colaborado con que Reinaldo Pared Pérez terminara su vida de manera violenta. No tiene por qué avergonzarse del suicidio, del suicidio de César Prieto. No tiene por qué avergonzarse porque Iris Guava se llevara los discos duros de las computadoras del plan social. No tiene que avergonzarse en lo absoluto por el desfalco que se ha registrado en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial que dirigía al quien aparentemente él no conoce ni recuerda, el general Adán Cáceres Silvestre. No tiene que avergonzarse por los 11.500 millones de pesos que en contratos grado a grado en 5 meses erogó el Ministerio de Obras Públicas bajo la gestión de su candidato presidencial, de su delfín, de su amigo, de su alfil, de su penco instrumento, Gonzalo Castillo. No tiene por qué avergonzarse de que el rumor público indica y señala que todas las tropelías y las diabluras que hizo desde la Procuraduría General de la República el inefable Jan Alain Rodríguez, él ignora todo eso. Por eso no tiene que avergonzarse que su Procurador General, al que él nombró por 4 años y le entregó a su merced la justicia dominicana o la persecución criminal en República Dominicana, sea por primera vez y el primer Procurador General de la República Dominicana que va a la cárcel recién salido del cargo. No tiene por qué avergonzarse por los contratos grado a grado y los defectos de construcción, las fallas de construcción que tiene todas las cárceles que bajo su gestión y bajo su dirección puso en marcha el honorable Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez Sánchez, por cierto. No tiene por qué avergonzarse porque en la intervención de los hospitales públicos que lo hicieron de manera aviesa y decidieron intervenir 54 hospitales para remodelarlos, se cree que el desfalco al Estado Dominicano ronda los 50.000 millones de pesos. No tiene por qué avergonzarse Danilo Medina de la ciudad sanitaria Eduardo Aybar, porque un contrato que comenzó con 600,000 y pico de pesos, hoy ese mismo contrato fue llevado a cerca de 15,000 millones de pesos y no hay problema. Danilo no tiene que avergonzarse de construir Punta Catalina, el monumento más grande en el mundo a la corrupción pública, que fue concebida, pensada para instalarse en la bahía de Ocoa. Pero como había que hacer negocios con una familia de delincuentes honorables, de delincuentes perfumados, de herederos históricos de Cristóbal Colón y que creen que esta República Dominicana es suya, pues para complacer a ese grupo económico delincuentes perfumados, fue movido el proyecto hacia Catalina en la provincia, en el municipio de Nizao, provincia Peravia, para hacer un negocio que al día de hoy este gobierno, con 15 meses en ejercicio, no ha sido capaz ni de auditarla, ni de investigarla, y pareciera una práctica
del gatopardismo, de que todo cambie para que nada cambie. En Punta Catalina, este gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno está poniendo en práctica parte de la filosofía del gatopardismo. Todo está bien para que todo siga mal. Danilo no tiene que avergonzarse. Yo estoy de acuerdo con él. No ha hecho nada, absolutamente nada malo. No tiene que avergonzarse ni por qué avergonzarse. En lo absoluto. No tiene que avergonzarse de que su hermana, su hermanísima, utilizara los fondos públicos de manera descarada, desvergonzada y abusiva para tratar de construir un liderazgo en la provincia de San Juan, regalando sin necesidad instrumentos estudiantiles u utensilios para niños pobres, con su nombre, pero pagados y confeccionados por el Ministerio de Educación, bajo la dirección en ese momento del líder Andrés Navarro. No tiene por qué avergonzarse Danilo Medina de el mal manejo de los fondos públicos en el Ministerio de Educación bajo las gestiones del señor Paredes, Meláneo Paredes, y del señor Carlos Amarante Baret. No tiene que avergonzarse Danilo Medina de que bajo la gestión y en la gestión de Amarante Baret en educación se pagaran la construcción de escuelas totalmente, el 100%, sin haber encontrado el solar donde iban a hacer la edificación. No tiene de qué avergonzarse ni por qué avergonzarse de que en un solo día en el hospital Robert Reed Cabral, mejor conocido como La Angelita en el pueblo dominicano, murieran en un solo día y de manera cuasi de un holocausto, 14 niños por falta de ventilación. No tiene Danilo que avergonzarse de que en ese mismo centro hospitalario pediátrico amontonaran niños en una cunita porque no había cunas o espacios para ponerles. No tiene Danilo la culpa de haber llenado, no tiene que avergonzarse de haber llenado y permitido que este país se convirtiera en un almacén de drogas, en un puente de narcotráfico y sobre todo en una escuela del crimen internacional. Porque si ustedes revisan la historia de los últimos 8 años, no firmó Danilo Medina la extradición de un solo delincuente de ningún lugar del mundo que estuviera resguardado en República Dominicana. Convirtió este país en el paraíso del crimen. Convirtió a República Dominicana en el paraíso del crimen, de la impunidad, por lo menos por un tiempo. Danilo no tiene que avergonzarse absolutamente de nada, porque todo eso que yo acabo de decir y todo lo que falta por decir y todo lo que usted, amigo televidente, sabe tanto o más que yo, es un espejismo. Eso no pasó. En el sueño, en el mundo de Danilo Medina, todo eso es mentira. Danilo no tiene que avergonzarse de haber permitido que este país fuera invadido de manera sigilosa, pero sistemática, por una inconmensurable cantidad de ciudadanos haitianos como migrantes irregulares. Danilo no tiene por qué avergonzarse de eso, en lo absoluto. No puede avergonzarse, porque para sentir vergüenza hay que tener vergüenza. Y yo soy de los que cree que Danilo Medina y los que faltan, no solo del partido, de su partido, falta la camarilla completa de los sinvergüenzas, desvergonzados, inmorales, indignos,
que le acompañaron en su gestión de gobierno. Faltan. Y los dominicanos, aunque nos cueste 10 años, 15 años, 20 años, tenemos que recordar y combatir cada minuto, cada intento que esa gavilla, bajo cualquier nomenclatura, bajo cualquier ropaje, quiera intentar o volver a asaltar el patrimonio dominicano. Estaremos vigilantes y les invitamos a ustedes, amigos televidentes, a que hagan lo mismo. Danilo en Santiago. Hoy, dentro de las cosas que hay que retomar, señor director, si usted me consigue una imagen del nuevo jefe de la policía, del locuaz jefe de la policía. Loro viejo no aprende a hablar. Un cargo no te hace inteligente. Un decreto que firme el presidente de la República no te hace líder. El decreto que el presidente te da para que te ocupes un puesto no te va a hacer dirigente, no te va a crear carisma, no te va a convertir en lo que no eres. Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. El jefe de la policía actual parece un artista Nobel en un media tours promoviendo sus producciones. Se ha dedicado a pasearse por algunos medios de comunicación haciendo alardes de cualidades que él no tiene ni la va a tener nunca en su vida, de unos conocimientos que no tiene ni lo va a tener, porque aunque nunca es tarde para aprender, sí es tarde para gente querer enderezar su propia historia. No tengo nada personal en contra del actual jefe de la policía, no lo conozco, pero soy un dominicano que maneja informaciones, tal vez más de la que quisiera, que conoce gente en cada rincón del país, gracias a Dios, que oye, ve y a veces se distancia de las cosas para poder entenderlas. Hace más o menos 2 meses se puso de moda en República Dominicana los asaltos a farmacias, asaltar farmacias. Y en ese momento lo dije con un poquito de ironía, que esa palabra solo había escuchado en una canción de Sabina, de Joaquín Sabina, aquel cantautor bohemio, poeta español de Andalucía, con el que mucha gente se ha enamorado con melancolía, con tristeza y a veces sin entenderlo. Joaquín Sabina habló una de sus canciones habló de asaltos a farmacias. En República Dominicana nadie sabía que se asaltaban farmacias, hasta que hace un par de meses se ha puesto de moda asaltar farmacias. Y yo decía en esa ocasión que quien esté dirigiendo a esos muchachos que están asaltando farmacias, que están haciendo asaltos a mano armadas a centros farmacéuticos, es una persona o son personas con inteligencia suficiente de saber que en las farmacias siempre hay mucho dinero, porque cualquier cajita de cualquier medicamento o de un medicamento de ciertas especializaciones cuesta mucho dinero. Pues en los últimos 5 o 6 días han ocurrido varios asaltos a farmacia. Señor director, usted debe tener alguno de esos videos de los asaltantes de farmacia. Y el jefe de la policía actual entiende que el problema de la Policía Nacional, que el problema de la seguridad ciudadana,
que el problema de los asaltos que están a la orden del día, esos episodios y otros que vemos cada día, cada noche, son asaltos perpetrados porque la gente no le tiene miedo a la policía, porque la gente no respeta a una institución que cada día se sume en el descrédito para ponerle la tapa al pomo y parte de su locuacidad. Y no sabíamos que el señor jefe de la policía actual era un lector de Augusto Comte, que había estudiado sociología y que había estudiado psicología del crimen y que se había dedicado a estudiar desde el punto de vista antropológico y económico al ser humano. Pues ahora el señor jefe de la policía ese señor entiende que porque tiene un kepis con esos laureles y 2 pinos de mayor general, que eso lo convierte en un erudito de la sociología dominicana, que eso lo convierte en un sabiondo, y porque lo hicieron mayor general y porque es director de la policía, puede pontificar y hablar disparates propios de un ignorante, engreído y sin rumbo. Ahora la culpa de que la policía sea mala, ineficiente, ineficaz y delincuencial la tienen los hijos de las madres solteras. Los policías, hijos de madres solteras, son los culpables de que la policía sea una madriguera de basura, salvo honrosas excepciones. Ahí hay mucha gente buena. Pero los hijos de madres solteras, según este sociólogo, son los culpables de lo que pasa en la policía. Y aquí no ha pasado nada. Estamos pendientes de si el Licey gana o si el Licey pierde. De si las Águilas le dan una pela al Licey o si el Licey pierde. De si el Escogido empató. En eso que estamos. Y ese señor hoy debió renunciar, hoy debimos amanecer la República Dominicana con un nuevo director de la policía. Porque no hay nada peor que la ignorancia revestida de soberbia. Soberbio e ignorante es el cóctel perfecto para crear disturbios. Ese jefe de la policía no sabe que Bill Clinton, el más popular, el más famoso y el más querido presidente norteamericano del siglo pasado y de este, es hijo de una madre soltera. No sabe ese sociólogo moderno que Leonel Fernández Reina, presidente 12 años de la República Dominicana, es hijo de una madre soltera. Esos 2 ejemplos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD. Volvemos en breve. Den la campanita que nosotros volvemos con más contenido en de Primera Mano RD. Con todo menos con miedo. Volvemos ahora.